La crisis financiera de 2008 explicada fácilmente. Primero que nada, todo empezó con los bancos. Los bancos, desde que existen, se dedican a la captación de dinero para después colocarla en forma de créditos en el mercado. Entonces, los bancos, una de sus líneas de negocio es dar créditos hipotecarios a las personas para que puedan adquirir su casa. Básicamente, cómo funciona es: si tú no tienes dinero en tu cuenta de banco para comprar una casa, pides un crédito y lo pagas a 10, 20 años y te cobran una tasa de interés sobre ese crédito. En México las tasas actualmente son del 8 al 10%. Entonces, estos créditos hipotecarios la gente los va pagando conforme va recibiendo ingresos por sus sueldos, por sus negocios, etc. El gran problema que sucedió en la crisis del 2008 es que los bancos empezaron a dar créditos hipotecarios sin analizar el perfil de la gente que estaba solicitando los créditos. Entonces no revisaban en dónde trabajaban, si tenía la suficiente capacidad de pago esa persona para después devolverle el dinero en los 10, 20 años a los bancos. Entonces aquí está el primer problema, ¿no? Que no se hacía un análisis de crédito. Y la verdadera causa de la crisis es por la avaricia y la corrupción de los bancos. Porque cada vez que un banco otorga un crédito, obtiene un ingreso por comisiones y por la tasa de interés. Entonces, entre más créditos coloque el banco, más comisiones hay para la institución y sus empleados, y pues obviamente van a tener mayor capital colocado para cobrar tasas de interés. Pero la cosa no para ahí. Después lo que sucede es que estos bancos empezaron a levantar más dinero, a captar más dinero para poder otorgar más créditos hipotecarios, ¿sí? Para generar más comisiones y una mayor tasa de interés. Entonces, aquí es donde entran los inversionistas. Los inversionistas son un grupo de personas con mucho dinero, o incluso pueden ser instituciones que tienen ese dinero ocioso y lo quieren ocupar pues para que les genere un rendimiento, les genere más dinero, hacer crecer su riqueza. Entonces a los bancos se les ocurrió crear los CDOs, que básicamente es un instrumento financiero respaldado por hipotecas. Entonces todos los créditos que los bancos otorgaban, ¿sí?, los agrupaban y los ponían en paquetes de obligaciones. Entonces los inversionistas financiaban estos créditos hipotecarios y como garantía tenían las casas o los bienes inmuebles que las personas adquirían por medio del crédito. Entonces, en el caso de que las personas no pagaran, pues quien se iba a quedar con las propiedades eran los inversionistas, que habían metido el dinero a través del banco para poder financiar estos créditos hipotecarios. Entonces, bueno, este es el segundo actor, que son los inversionistas. Pero estos inversionistas fueron engañados por los bancos. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que los bancos contrataban calificadoras. Ahorita les digo cómo funcionan las calificadoras, para que le pusieran una calificación a estos instrumentos financieros. Entonces las calificadoras son las encargadas de decir si un instrumento financiero es confiable o no es confiable. ¿En qué sentido? Si tú ves que la calificación de un instrumento financiero es AAA, quiere decir que quien está emitiendo ese título va a pagar el capital y los intereses. O sea, que hay una muy alta probabilidad de que te paguen lo que te deben más tus intereses o rendimiento. Y así las calificaciones van bajando de AAA, AA, A, BBB, B y así sucesivamente. Entonces las calificadoras se ponían de acuerdo con los bancos para calificar estos CDOs con una muy alta calificación, de tal forma que los inversionistas percibían que este era un instrumento muy seguro y que no iba a caer en incumplimiento. O sea que todas estas personas que pedían créditos a través de este instrumento iban a pagar lo que debían. Pero como este dato estaba amañado por temas de corrupción y de avaricia, pues fue que los inversionistas metieron más lana,
se confiaron, cuando realmente a lo mejor estos bonos debían de tener calificaciones de triple C o incluso D, que ya es muy baja la probabilidad de pago, porque recuerden que estas personas no tenían la capacidad de pago y no fueron bien evaluadas para pagar sus créditos hipotecarios, ¿sí? Entonces la calificación que correspondía de acuerdo al riesgo que había en ese negocio, pues era más baja. ¿Okay? Entonces los responsables de esta crisis de 2008 fueron los bancos, fueron las calificadoras y pues de alguna manera los inversionistas los engañaron un poco, ¿no? Con esta calificación. Todo colapsó cuando estas personas se declararon no aptas para poder pagar los créditos que les otorgaron, y entonces estas personas, al no pagar, pues los bancos no reciben el dinero y el dinero no fluye hacia casa de los inversionistas, y lo que pasa es que hubo muchas casas desocupadas, ¿sí? Y cuando hay muchas casas desocupadas hay sobreoferta y el precio del real estate, de los bienes raíces, baja, y entonces ahí es donde se produce la crisis financiera.